Con todos, buenos días, gusto saludarlos. A ver, nos saludamos en el chat para saber que estamos bien conectados, ¿me escuchan bien? A ver, buenos días, Anderson, ¿quién más está presente? Preséntese ahí en el chat. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás, hija? Eliana, buen día. María, buen día. Leonardo, qué gusto. ¿Quién más? Joanny, muy bien, hijo, buenos días, buenos días. Qué gusto, chicos, verlos, John, igual manera. Muy bien, chicos. Miren, les comento, siempre cuando comencemos una clase, presentémonos un momento. Sé que la virtualidad nos distancia un poco, no te voy a mentir, porque hoy no es lo mismo estar presentes y verte qué estás haciendo a que estamos, en este caso, con la cámara aquí. Pero sí quiero que entiendas algo. Me estoy esforzando mucho para que puedas dominar los temas. Hay mucho contenido, comprenderás, es muy difícil avanzar todo. Trato de hacer lo posible para que tú aprendas bien los temas, pero necesito que tú también complementes a mi trabajo para hacer un trabajo muy bueno. De verdad, muchos de ustedes de repente van a optar por el repaso y me encantaría tenerlos ahí, porque en esas aulas algunas las dicta mi persona o otro colega que también está al nivel, pero sí apostemos a hacer algo diferente. De verdad, esas últimas semanas, recuerda, las últimas semanas, la mayoría de alumnos que no estaban muy bien o estaban más o menos, han levantado casi un 25% en el último mes antes del examen. Este es el mes adecuado. Estamos 15 hoy día, hijo. 15 a 15, estamos hablando 15 de febrero. Si te propones levantar mucho más este curso, lo vas a hacer. Pero por favor, preocúpate en atender y ser rápido conmigo en la participación para yo darme cuenta que también ya lo sabes. Y de repente, o veamos la parte operativa y vamos a la parte lentamente del planteamiento geométrico. ¿De acuerdo? Bien, chicos, un gusto saludado. Muy bien, José. Y comenzamos el día de hoy. ¿Qué tema nos toca? A ver si me pones en el chat rapidito para ver que estás conectado. No te aísles, que te voy a estar preguntando, no veo tu nombre, te voy a pedir que te actives tu micro. Así que te voy a estar haciendo seguimiento. Ya sabes, ¿ah? Te voy a monitorear. No me tientes, ¿ah? Bien. Ahora, para eso vamos a comenzar con el material. ¿Nos toca qué cosa? El tema es ahora, teorema de Papus-Goulding. Mira, Papus-Goulding generalmente lo vemos en la parte para lo que son figuras en rotación, líneas en rotación o regiones en rotación, ¿no? Para calcular volúmenes. Pero te son esto dentro del avance no lo vemos, pero sí vemos en este caso las figuras más simétricas y conocidas que se generan, ¿no? Como es el cilindro, como es el cono, que son cilindros generados por rotación, cuya demostración en el fondo es Papus y Goulding, ¿no es cierto? ¿Correcto, Leonardo? Espero que sí me hayas entendido. Bien, muy bien, Luciana. El tema entonces es cilindro, cono y esfera. ¿Estamos? Entonces, para ver cómo estás en el tema, yo he estado mirando el material y he visto algunas preguntas que sí deberías tú intentarlas para comenzar. Marca, por favor, preguntas que te voy a pedir. Pregunta número 2, pregunta número 3, ¿de acuerdo? Pregunta número 5. Comenzamos 2, 3 y 5. Y comenzamos con, ¿de acuerdo? Acá mestizas.
Una pregunta, tú me demuestras que ya está resuelta, entonces también me facilitas a de repente yo hacer la parte más, la más puntual, el planteamiento, y tú ya lo terminas. ¿Por qué toco esta pregunta, hijo? Porque de una manera también sutil voy a explicarte un poco la teoría, ¿no es cierto? Que tú tienes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, comenzamos con esta pregunta número 2, ¿de acuerdo? Coloca los datos y me dices tu respuesta si te salió, ¿no? Y ver también preguntas de todo nivel que vamos a seleccionar, ¿no? De la primera parte, algunas formativas para que te puedas ubicar, generalmente algunas difíciles también, para poder afianzar bien el tema. ¿Estamos? Por ejemplo, mira, en general, cuando tienes un cilindro, estos tienen un nombre, voy a explicarte acá, mira. Estos son los llamados famosos cilindros de revolución, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con este de acá, con lo que es un cilindro. Vamos a ver los nombres para que te ubiques, ¿ya? Pero primero voy a preparar todo para explicarte más tranquilo. Bien. Pregunta número 2, nos olvidamos un poquito de lo que es la teoría de cilindros. Mira, cuando hablamos de un cilindro circular recto, estamos hablando de un cilindro que tiene una característica especial. Esos elementos se llaman generatrices del cilindro, y no solamente estas de acá, sino que hay infinitas generatrices que están en toda la parte del contorno del cilindro. Ahora, estas se llaman generatrices, ¿qué cosa? Diametralmente opuestas, porque estas generatrices son opuestas por el diámetro, ¿ves? Entonces, esto tiene un nombre, se llama radio de la base, y esto se llama generatriz de quién? Del cilindro. Cuando quieres calcular en este caso el volumen de un cilindro, recordemos, el volumen de un cilindro se calcula de la siguiente manera. Es simplemente es el área de la base, sería pi por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por la generatriz del cilindro. Ahí tenemos el volumen de ese sólido. ¿Y qué pasa cuando yo quiero calcular el área lateral? Lo que haces es, como si fuera en este caso una etiqueta de un perro leche, haces un corte y lo desarrollas, lo estiras. Y se va a generar un desarrollo lateral. Y a la hora de estirarlo, vas a encontrar que el área lateral de un cilindro se conoce. Y el área lateral siempre que es igual, es el valor de 2pi por el radio de la base por la generatriz. Y cuando tú quieres conocer el área total de un cilindro circular recto o de revolución, simplemente lo que vas a hacer, le vas a agregar el área de las dos bases. Y conclusión, esto factorizado te va a salir así. 2pi por el radio, paréntesis, la generatriz más el radio. Esas son las propiedades más importantes por el momento para poder comenzar. Por ejemplo, en la pregunta número 2, ¿qué dice? En la figura hay un enunciado extenso, ¿no es cierto? Hay que sacarle la parte más importante a ese texto. Se tiene un puff, que es eso de acá, como un asiento, ¿se acordarán? En forma de un cilindro circular recto. Acá está, forma de un cilindro circular recto. Entonces está hablando de ese de aquí. ¿Qué pasa con ese cilindro? Dice, está cubierto por tela poliéster. Está cubierto, dice, tela poliéster.
Y el interior está lleno de materiales blandos. O sea, acá adentro hay un material blando, como un cojín, como no nos sentamos, ¿no es cierto? Dice, como trozos de poliestireno. Dice, la superficie lateral será cambiada por otra tela. O sea, en este puff, esta parte que está pintada lateralmente va a ser cambiada porque se desgastó. Y a la hora que van a sacar es toda esta franja lateral, que vendría a ser esto de acá. ¿De acuerdo? Lo van a sacar y van a poner una nueva tela. Según el dibujito, si tú ves, te dicen que esto de acá es 36 pi y esta altura es 42. Esa es la figura uno y la figura 2. Cuando tú haces un corte y estiras esto, como el caso de mi papel, yo hago un corte y lo estiro, a la hora de hacer un corte y estirarlo, lo que estoy estirando en el fondo es la longitud de la base. Y por teoría, esta longitud que está acá es la longitud de una circunferencia. Y si eso se conoce, eso es igual a ¿cuánto? 2pi por el radio. Esto de acá es la longitud de esta circunferencia estirada, donde R es el radio. ¿Ves? Ahí está el radio. Entonces, esta longitud sería 2pi por el radio. ¿Ves? Como se muestra ahí. Ahora, como el problema me está dando dato, que este es 36 pi, y este desarrollo lateral, como tú observas, es una figura rectangular, entonces los lados opuestos son iguales. Tú igualas los dos y vas a encontrar que el valor del radio se conoce. ¿Quién me dice cuánto vale el radio? Al toque, chicos, mirando nada más. ¿Cuánto sería el radio? Si simplificamos acá, ¿el radio cuánto sería? 18, ¿no es cierto? Ese es el valor del radio. Correcto, muy bien, Elena. Y si este radio es 18, pregunta, como el radio es 18, ya tengo el radio de la base. Y también tengo la altura. Conclusión, ¿qué me pide la pregunta? Hallar el volumen máximo de trozos de poliestireno que pueden contener el puff. O sea, acá dentro de este puff voy a sacar la tapita y voy a llenarlo de un material, ¿qué cosa? ¿No? En este caso, poliestireno, que son trozos blandos. Entonces lo vas a llenar. Pero como dice el máximo, quiere decir que van a ocupar todo el espacio. Por lo tanto, entonces, lo que se está pidiendo es el volumen de este sólido, el volumen de este puff. Y el volumen de un cilindro entra a tallar tus propiedades de volúmenes. ¿Cómo se calcula el volumen? Aquí es igual. Es el valor de pi, ahí lo comentamos, por el valor del radio de la base que lo conoces, que es 18, y eso lo elevas al cuadrado. Y lo multiplicas por el valor de la altura para que tengas el volumen de ese cilindro, que va a estar lleno de ese material, en este caso blando. Si tú operas esto de acá, el volumen te va a salir como respuesta, te va a salir el valor del volumen 13.608 pi centímetros cúbicos, que sería la respuesta para la pregunta número 2. Y se acabó. Conclusión, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una pregunta sencilla para que puedas aplicar primero tu teoría y puedas entender cada una de las expresiones. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hemos hecho esta pregunta, que está acá, para ver si me has entendido, ahora te vas a ir a la pregunta número 11. Inténtame la pregunta 11. Vamos a hacer así. Sencillas, intermedias y fuertes, para que vean. A ver, inténtame la pregunta 11. La pregunta 11, a ver si la tienen respuesta, la ponen en el chat, chicos, para ir viendo cómo van.
¿Listos? ¿Alguna respuesta en la pregunta 11, muchachos? A ver, Eliana, activa tu micro, hija. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Elianita? ¿Cómo estás, hija? Buen día. Dime, ¿ves en la pizarra? ¿Ves la pizarra? ¿Se va a visualizarla? Sí, profesor. Sí, profesor. Dime, en el gráfico que te muestro, ¿qué te pide la pregunta, Eliana? ¿Me puedes decir la pregunta? ¿Qué te pide? El área lateral del cilindro. Correcto. Me está pidiendo el área lateral, como si me estuviera pidiendo la etiqueta de ese tarro de leche, ¿sí o no? Y como me piden el área lateral, me hace recordar cómo se calcula el área lateral de un cilindro. ¿Cómo se calcula? Es el valor de 2pi por el radio de la base por la generatriz. O sea, si yo quiero responder, necesito el radio y la generatriz. O si no, de repente el producto de las dos. ¿De acuerdo, Elena? Una pregunta. ¿Qué más hago, Elena, en esta pregunta? ¿Qué me sugieres, hija? A ver, dame una ayuda. Aquí ayúdate del gráfico, mira. No, mira un poquito el dibujo. Me dicen que esto es 12, me dicen que este ángulo es 15 grados. ¿Qué haría? ¿Qué me sugieres, Elenita? A ver, yo te doy una ayuda. Si yo quiero que trabaje mi radio, tengo que hacer que participe mi radio en mi solución. Y la única manera que aparezca el radio es cuando yo una acá. Porque al unir ese extremo con él, eso va a ser el radio, ¿o no? ¿Tú qué opinas, Eliana? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. ¿Y cómo se llama esto que estoy aquí mencionando, esta línea vertical? ¿Cómo se llama, Elena? ¿Sabes? Esta que estoy señalando, ayúdate. ¿Cómo tiene un nombre? ¿Cómo se llama este de aquí en un cilindro? Lo mencioné. Se llama generatriz. ¿Cómo se llama esta, Elena? Se llama generatriz del Genera- cilindro. ¿Ves? Entonces, profe, este es el radio de la base del cilindro y esta es la generatriz del cilindro. ¡Oh, qué coincidencia! Los dos que están acá tienen algo especial. Forman un ángulo de 90. ¿Por qué, profe? Porque cuando es un cilindro circular recto, las generatrices forman 90 con las bases. Por eso que forman 90. ¿Ves? Repito, las generatrices forman 90 grados con los planos de alto superior como inferior del cilindro. Entonces, esta es una generatriz, así que tiene que haber 90 acá. Como yo observo al toque, ese triángulo que está acá, en mi mirada al toque se va aquí, porque es un triángulo de 15 grados. Y cuando es un ángulo de 15, el ángulo que le falta sería su complemento, que sería 75, ¿o no? Ya, profe, ya sé que es 75, chévere. Pero ¿cuál es lo más importante que debes recordar? Y me imagino que lo has visto de repente en la parte de geometría plana. Cuando hay un triángulo de 75 y 15, recuerda, al trazar una línea que forme 90 con la hipotenusa, siempre cuando es 15 y 75, esta línea siempre mide esa alturita, mide la cuarta parte de la hipotenusa. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si esta hipotenusa mide 12, entonces, esta alturita de acá tiene que ser, ¿qué cosa? La cuarta parte de 12. ¿Cuánto es la cuarta parte de 12? 3. ¿Ves? Entonces, profe, ya conoce esto. Pero qué coincidencia, esa figura es un triángulo rectángulo. Y si tú te acordarás, cuando hay un triángulo rectángulo, hay muchas propiedades que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una de ellas, no sé si te acordarás, que cuando hay un triángulo rectángulo y este es un cateto y este es el otro cateto y esta es la altura y esta es la hipotenusa, aparece una propiedad que se llama el famoso chavito. A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo era el chavito? Profe, no sabe, profesor. El chavito dice así, multiplicación de quién? Hipotenusa por altura, C por H es igual a cateto por cateto, A por B. ¿Ves? Ahí está, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Con esta idea te vas a esta pregunta. Fácil, porque este es un triángulo rectángulo, mira. Estos dos serían los catetos a multiplicar. Y este sería la hipotenusa y esto sería la altura. Entonces, ¿qué digo? 12 por 3 sería 36. Tiene que ser igual a cateto por cateto, que sería G por R. Oh, grandioso, porque G por R es justo lo que te faltaba para reemplazarlo aquí. Mira, GR, GR. Conclusión, ¿este dato cuánto es? 36. Y por 2, conclusión, ya tengo mi respuesta. ¿Cuánto sale mi área lateral? Sale 72 y
¿Cuál sería la clave para esta pregunta? ¿Sería qué clave? La clave sería enan, ¿no es cierto? Bien, chicos, ¿se entendió la pregunta? ¿Me confirman si se entendió la explicación? A ver, correcto, muy bien, todo clarito. Entonces, ¿qué aplicamos? Solamente relaciones métricas para culminar el problema, ¿de acuerdo? Profe, está chévere, profe. Otro reto, a ver, de reto, marca, pregunta número 12. Vamos a la 12. A ver, para que veas, ¿ves? Hacemos preguntas sencillas y más interesantes. Vamos a la 12. Vamos, chicos, lúcense. Pregunta número 12. A ver. ¿Qué tal, chicos? Salió la pregunta número 12. ¿Me confirman? La 12. A ver, ¿alguna respuesta? Miren que hay promoción, hay entrada doble al cine. La está financiando su tutora. Promoción. Hay que aprovechen, muchachos, ¿no? Impresiona con el gráfico el problema, pero es un chiste. Sale dos patadas. Quiere impresionar, nada más.
Lo que tú tienes que ser observador, hijo. Cuando una pregunta te llega, geometría desde que todo la ves, y el toque tienes que saber qué hacer con la pregunta, ¿no? O sea, tienes que mirar, ¿no? Es como cuando te vas a una fiesta, te vas con un compromiso, ¿qué haces? Primero tienes que mirar el panorama, ¿no? ¿Qué tal está la reunión? Si está interesante. Ves el panorama, qué chicos hay, qué chicas hay, igualito. Tienes que mirar y saber qué cosas hacer al toque, dónde te vas a ubicar. Tienes que ser rápido, ¿no? Igual pues acá, geometría nomás es visual, nada más, solamente que son figuras, nada más. Pero tienes que ser rápido, rápido y rápido. Por ejemplo, mira, pregunta número 12, no hay ninguna respuesta, la ves conmigo acá. Ahí está, Anthony, me están dando la 12 y la E. Vamos a ver. Bien, comenzamos. Bien, ahí están dando las respuestas. Excelente, ¿ah? Ahí está su tutor, está anotando los nombres, ¿ah? Para ver los premios. Va. Pregunta 12. Dice, en la figura L, ¿dónde está L? Profe, no estamos, profesor. Acá está L, mira, acá está L. ¿Qué pasa con L? Dice que L es punto medio del segmento MN. Y como es punto medio, ¿cómo son esos dos? Iguales. Si te das cuenta, MN es una generatriz, solamente que es una generatriz que está delante del, ¿no? del cilindro. Acá hay otra generatriz, por acá habrá otra, por acá, pero ellos han escogido la generatriz MN. Ahí está. Dice, si MC es 120 grados, te dicen que este arco que está acá arriba, porque este es el arco MC, dice que mide 120 grados. Un alumno que no domina puede llenar fácil esto. ¿Por qué? Porque si es 120, ¿para qué me dan el arco? Para que conozca el ángulo central, ¿o no? Porque por ángulo central, el ángulo con el arco son iguales. ¿Ves? Es lo primero que me dice. Seguimos avanzando. ¿Qué dice? CL es igual a perdón, CL es igual a CD. CL dice que este segmento es igual a CD. Ambos son iguales a 6. O sea, quiere decir que si este segmento mide 6, por dato, el de acá también, ¿qué debe ser? 6. Ahí está el otro 6. Pero como te das cuenta que esta es una generatriz del cilindro también, y la conoces, y este también es generatriz, y esto también es generatriz, así que por lo tanto, si esto es 6, esto también debe ser 6, porque son las mismas generatrices. Y las generatrices, perdón, son congruentes, y las generatrices que son de igual longitud. Si esta generatriz es 6, esta también debe ser 6. Así que esta parte, ¿cuánto mide? 3 y 3. Pero antes de continuar avanzando, voy a averiguar qué cosa me piden. Me piden calcular el área de la superficie lateral. Profe, el área lateral de un cilindro, ya lo hemos visto hace un momento. ¿A qué es igual? 2pi por el radio de la base por la generatriz. O sea, necesito dos cosas. Necesito el radio y la generatriz. Si tú observas, la generatriz ya la conoces, porque es esta y esta. ¿Y cuánto vale la generatriz? Vale 6. ¿Qué me está faltando? El radio de la base. Necesito hallar el radio de la base. Me imagino que para eso servirá este ángulo de 120. ¿De acuerdo? Vamos a seguir mirando. Profe, pero si usted observa bien el dibujo, acá hay un dato especial, mira. Porque si tú observas en la parte de adelante aquí, esto es 3 y esto es 6. Y este dato no lo has utilizado todavía. Profe, si usted me hizo recordar todas las generatrices que son perpendiculares a ambas bases. Así que esta línea también es generatriz. Así que por lo tanto tiene que formar 90 con este segmento de acá. O sea, acá tiene que haber ¿cuánto? ¿Quién se da cuenta? 90. ¿Por qué? Porque este también es generatriz. Así que debe ser perpendicular a este segmento que está en esta base. Entonces, profe, con esto, ¿qué me doy cuenta? Que este triángulo de acá, si lo puedes mirar bien, es un triángulo rectángulo que tienes dos lados de ese triángulo. Tienes la hipotenusa y tienes el cateto. Mira, hipotenusa 6 y cateto 3. O sea, incluso todavía es notable, porque si este es 6 y este es 3, esto mide 3 raíz de 3 por triángulo notable. ¿No es cierto? ¿De cuánto? De 30 y 60. Entonces, este segmento de acá lo voy a borrar un poquito y le vas a poner su medida. ¿Cuánto mide? 3 raíz de 3. Ahí está. ¿Ves? Pero yo necesito el radio, profe. Y el radio lo tengo acá arriba, mira. Porque este es el centro, este elemento es el radio, este elemento es el radio y este elemento también es el radio. Oh, grandioso. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, profesor, en mi curso he llevado y también en trigo y también en física, y lo ves también en la parte de geometría cada rato, que es cuando en un triángulo, recuerda esto, profe, no sabe, y el ángulo mide 120 grados, y esto mide A, y esto mide A,
Recuerda, lo que va frente a 120 siempre es a raíz de 3. Característica que se comprueba con triángulos notables. ¿Ves? Entonces yo tengo al revés, mira, este triángulo está acá arribita, mira. Porque si esto es 120 y esto es 3 raíz de 3, entonces quiere decir que cada uno de estos lados, ¿cuánto mide? 3 3 para que cumpla la observación de acá. Entonces ya tengo el radio. ¿Cuánto sale el radio? El radio sale 3. Ya tengo la generatriz. ¿Cuánto es mi generatriz? 6. Conclusión, tengo los dos datos para reemplazarlo acá. Lo reemplazas y sería 2pi por el valor del radio que es 3 y por la generatriz que es 6. Conclusión, la respuesta final, ¿me la dictas tú, por favor? Y yo la pongo acá. Todos deben tener la respuesta, ahora sí. ¿Y la respuesta sale cuánto? 36 o 36 pi, ¿ah? La respuesta es ¿cuánto? 36 pi, porque es área lateral. Y se acabó. Bien, chicos. ¿Sabiendo lo que hemos avanzado hasta el momento en las tres preguntas? Correcto, con sus unidades al cuadrado. Bien, ¿se dan cuenta? Hice una pregunta sencilla para aplicar la teoría y también puedo hacer otras preguntas de esta parte de acá. Bien, vamos ahora a la siguiente. Ahora te voy a retar con las siguientes preguntas. Marca, pregunta que te voy a pedir ahora. Pregunta número 4, pregunta 5 y pregunta número 6. ¿De acuerdo? ¿Me avisas si puedo borrar? ¿No? O si quieres hacer tu captura de pantalla, me avisas primero para que puedas tomar. Entonces, ¿debes tomar foto? ¿Ya está? Ya. Ok. Listo, chicos, ya puedo ir borrando entonces. Entonces, inténtame las tres preguntas que te he pedido. ¿De acuerdo? No te olvides de pedir la pregunta número 4, pregunta 5 y pregunta número 6. ¿De acuerdo?
Esta pregunta 5 tiene que salirte sí o sí, hijo, ¿ah? Sí o sí, esa pregunta es tuya, ¿no? Yo nomás voy a dar la pauta, ¿ah? No la voy a resolver prácticamente. Ustedes pueden hacer ese nivel, muchachos. Van colocando su respuesta, chicos, en el chat para ver cómo les ha ido. Pregunta 4, pregunta 5 y pregunta número 6.
Bien. ¿Cómo le fue, chicos? A ver, la 4D, muy bien, Anthony. La 5C y la 6B. La 4D, la 5C y la 6B. ¿Y el resto, chicos, cómo les fue? Anthony, me ha dado sus respuestas. Excelente, Anthony, ya puedes seguir avanzando también. Tienes un poco de base, muy bien, hijo, puedes seguir avanzando. ¿Y el resto, cómo les fue? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Salieron? ¿No salieron? Cuéntenme, chicos. Hay muchos, estamos viendo 3 temas el día de hoy, ¿no? Así que tenemos que estar muy atentos con la parte de aquí. Bien, pregunta. Las preguntas que les he tocado en esta pizarra, las 3, habla de, en este caso, de lo que es el cono, ¿no es cierto? Cono circular recto o cono de revolución también llamado, ¿no es cierto? Te voy a ayudar un poquito por acá, mira. Cuando hablamos de un cono circular recto, estamos hablando de ese sólido que está aquí, que se caracteriza por tener una base, que es una base de sección circular, ¿no es cierto? Y todo elemento que está en la parte superior se llama vértice o cúspide, opuesto a esta sección. Este elemento, que es una perpendicular a esta base, se llama altura. Ese elemento se llama generatriz porque es la línea que genera la superficie lateral de este sólido. Y eso sería el radio de la base. Conclusión, entonces, elementos que también debes complementarlo. Cuando tú vas a una fiesta, una matinée, ¿te acuerdas? Y de repente A o B más pequeño, ¿qué de acaso? Te dan el gorrito, a ti te dan el gorrito hecho y te lo colocas, ¿no es cierto? Pero en algunos casos te lo dan así en las tiendas, en este caso para piñatería, te venden la cartulina así. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienes que enrollarlo y engramparlo. Entonces, cuando tú haces ese proceso de enrollarlo y engramparlo, lo que te presentan a ti es el desarrollo lateral. A ti te dan el desarrollo lateral de ese gorrito. Y tú con ese desarrollo lo vas a, obviamente, envolver y lo vas a, ¿qué cosa? A engrampar y vas a formar lo que se llama la superficie lateral de un cilindro. Conclusión, mira, si tú observas aquí, ¿qué representa esto? Entonces sería la parte lateral del cono, que sería de esa sección, sería en la región lateral de ese cono. Y su nombre se llama desarrollo lateral. Cuando se estira, lo que tú estiras es la longitud de la circunferencia, 2pi por el radio. Y esto se llama el famoso ángulo de desarrollo. ¿Estamos? ¿Qué elementos debes recordar para un cono? Es el volumen de un cono. El volumen de un cono se calcula de la siguiente manera. Es el valor de pi, estamos hablando de un cono circular recto o de revolución, es el valor de pi por el radio de la base elevado al cuadrado, multiplicado por el valor de la altura sobre 3. Ese es el volumen de un cono circular recto. ¿Ves? Es muy similar al cilindro, sí, pero el problema es que es sobre 3. ¿Estamos? Si tú quieres calcular el área lateral de un cono, el área lateral del desarrollo lateral o de la superficie lateral de un cono se calcula como la multiplicación del valor de pi por el radio por la generatriz. Si tú te acuerdas, en el anterior del cilindro, el área lateral era 2pi por el radio por la generatriz. Si tuvieran los mismos elementos, las mismas letras, prácticamente esta fórmula se parece al cilindro, pero es la mitad. ¿Ves? Y si tú quieres conocer de repente el ángulo de desarrollo, que es el ángulo que se encuentra en esta posición, el ángulo de desarrollo se calcula así, es el valor de ¿quién? 360 grados multiplicado por el valor del radio de la base del cono y dividido entre la generatriz. Así se calcula el valor del ángulo de desarrollo de un cono. Para que me entiendas un poco más, lo vamos a complementar con los ejercicios. Por ejemplo, mira, yo te he graficado 3 problemas, mira, el 4, el 5 y el 6. Pero si tú observas bien de las preguntas, tú tienes que comenzar siempre por las más sencillas para que puedas ganar tiempo. Mira, la pregunta número 5 vamos a comenzar en esta oportunidad. ¿Qué dice la pregunta 5? En el gráfico me dicen que AB es igual a BO. Me están diciendo que estos segmentos de acá son iguales por dato. Ahí está. ¿Qué más dice? El área de la región sombreada mide 6 y esta es la región sombreada que está interior a ese cono. ¿Estamos? Y el área de esa región es 6. Repito, el área de esa región es 6. Voy a ponerlo acá. 6 unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Que es el área de esa región. Y me dicen calcular el volumen del cono de revolución. Si tú quieres calcular el volumen de un cono, lo único que necesitas para hallar el volumen son el radio y la altura del cono. Si tú te das cuenta, te dicen en el dibujito que este radio es 2. Por lo tanto, acá también es 2 y por lo tanto acá también es 2. ¿No es cierto? Porque es el radio de la base.
conozco el radio de la base. ¿Qué me está faltando? La altura. Tienes que hallar este elemento de acá. Pero si tú observas bien, no solamente este es un diámetro de la base, la línea de rojo también es un diámetro de la base porque pasa por el centro. Así que esto también que debe ser 2 y acá también que debe ser 2 porque este es el centro de esa sección circular. Profe, pero si es en la altura de un cono circular recto, las alturas siempre son perpendiculares a la base. Y si esto es perpendicular a la base, por lo tanto debe formar 90 con esta línea que también está en la base, que es de color rojo. Entonces, si yo veo esa figura triangular que está ahí, no es cualquier triángulo, es un triángulo isósceles, porque esta distancia es igual a esta, debido a que esta es una mediatriz y forman segmentos iguales. ¿Ves? Entonces, al yo darme cuenta, utilizo el área que me dan. A mí me dicen el problema que el área de esta región de aquí se conoce. ¿Cuál es el área de esa región? ¿Quién me lo dice? 6. Profe, pero el área de esa región usted la conoce por fórmula básica. ¿A qué es igual el área de una región? Es la base, que sería 4. En este caso vamos a ponerle, bueno, vamos a obviar las unidades y al final la colocamos. Entonces sería, el área sería 6 unidades cuadradas y esa área es igual a ¿qué? La base que es 4 multiplicado por este valor de la altura, que es lo que yo voy a calcular, h sobre 2. Así calcula el área de esa región. Sería base por altura sobre 2. Tú lo operas de manera rápida y el valor de h te va a salir 3. Y si h sale 3, ya conocemos el valor de esta alturita. Y si conozco esta alturita, conozco la de acá, porque las dos son iguales. Por lo tanto, ya tengo la altura de todo ese sólido. La altura de ese cono la conozco. ¿Cuánto sería la altura del cono? Sería 3 y 3, serían 6 unidades. Entonces ya con esto ya puedo hallar mi volumen. Me piden el volumen del cono. ¿Cómo calculo el volumen de este conito? El volumen del cono, a que es igual, es el valor de pi por el radio de la base elevado al cuadrado por h sobre 3. Reemplazamos, sería pi, el radio lo conoces que mide 2, el valor de la altura la conoces que es 6 y sobre 3. Lo dejo para que tú lo termines, ¿de acuerdo? Y me dices la respuesta al final cuando es luego de esa operación, para ponerlo acá encerrado. Siguiente pregunta, pregunta número 4. Vamos a la 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? Aquí. Dice, en la figura O es centro de la base. Este es el centro de la base. Me dicen, G es el baricentro de la figura triangular A o B. Este es el famoso baricentro. Y me dicen, el segmento GV, que está el de acá, dice que mide 6. Ahí está. Hallar el volumen del cono. Como yo necesito el volumen del cono, lo primero tengo que ver qué datos o qué elementos necesito para poder calcularlo. Para hallar el volumen, yo recuerdo es pi por el radio de la base al cuadrado por el valor de la altura sobre 3. Así se calcula el volumen del cono. Pero si tú observas acá, no tiene ni el radio ni la altura, ninguno de los dos. Entonces la única manera de trabajarlo debe estar aquí. A ver si tú me ayudas. Como este es el famoso baricentro, profe, si este es el baricentro de un triángulo, hay una propiedad en las figuras triangulares. ¿Cuál es esa? Cuando hay un baricentro, ¿en qué proporción están estos segmentos? ¿De cuánto? De 2 a 1. O sea que si esto es 6, esta longitud debe ser ¿cuánto? 3. Porque es relación de 2 a 1 por ser baricentro. Profe, y si es baricentro, esta línea tiene que ser una mediana. Así que estas dos partecitas, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Profesor, disculpe, se dejó de escuchar. ¿Me confirman si se escucha bien, muchachos? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Chévere? ¿Me confirman? ¿Se escucha bien, muchachos? Eliana, ¿correcto? ¿Todo bien? Bien, gracias, gracias por la aclaración. Me da mucho gusto
Que estén atentos, ¿no? Eso nos, me agrada, me emociona, me emociona, me emociona, ¿no? Me da gusto que estés atento a mi clase, que todos estén aquí haciendo el seguimiento. Sí, hijo, sé lo que es estar al otro lado porque también llevo cursos virtuales, te cuento. Y sé que a veces no siempre estamos conectados, ¿no? Pero me da muchísimo gusto que estén acompañándome aquí en este desarrollo de este tema, ¿de acuerdo? Me emociona. Punto, punto. Es así, un punto para mis alumnos, ¿ah? Muy bien. Me emociona. Podemos hacer seminario nocturno, ¿no? De amanecido. ¿Ah? ¿Alguna vez han hecho seminario de amanecido, muchachos, o no? Yo sí he enseñado seminarios de amanecido. ¿No? No aguantan ustedes, tirosos, ustedes no aguantan un seminario. Ya a las 11:30 están roncando ustedes. ¿Ah? Yo he hecho seminarios de amanecida, recuerdo, sí. Y en el salón habían 180 alumnos, pero llenecitos, ¿no? Emocionados con una amanecida. Parece que se van de campamento, ¿no? Me emociona. Bien, como te decía, entonces para terminar, este triángulo que estaba pintando es un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo lo voy a sacar acá abajo para que recordemos lo que ya utilizamos hace un momento. No sé si alguien se acordará cuando hay un triángulo rectángulo con una altura a la hipotenusa, lo primero que te hace recordar es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Yo saco ese triángulo rectángulo acá y lo vas a ver así, mira. Este elemento de acá es 6. Este elemento de acá es 3, así como está, ¿no es cierto? Fácil, profe. Usted se da cuenta, esto no es el radio, pero es la mitad del radio, que es lo que necesita acá. Entonces, primero va a hallar este elemento. Le vamos a poner A. Fácil, pichanga. ¿Qué dices? Cateto cuadrado. ¿Te acuerdas cuando estaba de esta manera? Triángulo, rectángulo, y querías calcular un cateto, y esta es su proyección, que es de la hipotenusa. Lo mismo vas a aplicar acá. ¿Qué sería? Cateto cuadrado. ¿Qué voy a decir entonces? A cuadrado. ¿A qué debe ser igual? Toda la hipotenusa, que sería ¿cuánto? 9 multiplicado por su proyección, que sería el valor de 3. Conclusión, si tú operas, el valor de A te va a salir ¿cuánto? Raíz, te va a salir 3 raíz de 3. Pero si esto es 3 raíz de 3, muchachos, lo que me está saliendo acá, este cementito es solamente esta barrita de acá. Entonces, por lo tanto, si tú me estás diciendo que esto es 3 raíz de 3, yo ya sé cuánto mide el radio de la base. Entonces, este radio de acá, que es lo que yo necesito, lo conozco, porque ese radio va a ser igual aquí, al doble de esto. Entonces, ese radio sería ¿cuánto? 6 raíz de 3. ¿Ves? Ya tienes el radio de la base. Profe, pero le falta la altura. No hay problema. La sacas aquí de esta figura de acá. Aquí. Esto lo vas a calcular. ¿Cómo calculas esa altura? Otra vez, profe. Igualito. Entonces, ¿qué haces? Aplicas métricas en el triángulo rectángulo, pero con el otro cateto. ¿Cómo sería ahora? Cateto cuadrado, ¿qué coloca entonces acá? Sería h cuadrado, vamos a ponerlo con esto acá, h cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Toda su hipotenusa, que es 9, por su proyección, que es 6. ¿Es? Conclusión, le saca raíz, sáquele, profe, raíz. Raíz sería ¿cuánto? 3 raíz de 6. Ya tengo la altura. Entonces tengo la altura de mi cono. ¿Sale cuánto? 3 raíz de 6. Tengo el radio, tengo la altura, lo reemplazas acá. Y cuando reemplaces los dos, vas a encontrar el volumen de ese cono. A ver quién me ayuda y me dicta, por favor, en el chat, escriba sus datos, cuánto sale el volumen. Ya van dos, ¿no es cierto? ¿Cuánto salió las 5? A ver si me dicen cuánto salió las 5. Eso de 8 a 8, dice Luciana. No creo que aguante, Luciana, no te creo, ¿ah? ¿Eh? Sí me han dicho amanecía, de 8 a 8. Yo he editado de amanecía, después. Casita, muy bien. La que sale casa entonces, ¿cuál es la que sale casa entonces para esta pregunta? La sería, esta de acá sale casa, sale 8 pi, ¿no es cierto? 8 pi, unidades cúbicas, ¿no? Eso ya lo tienes, ya está la 8. ¿Y cuándo sale en la pregunta número 4, muchachos? Reemplazando estos datos aquí y sale con el volumen en la número 4. A ver si me ponen en el chat para poder tenerlo. ¿Cuánto sale?
enano, dice Alfonso. Verificamos ustedes también, la respuesta sale 125 raíz de 6 pi. A ver, confírmenme ahí. 125. Pero 5, ¿estás seguro que es 125 acá? No creo, ¿ah? Porque no tiene múltiplo de 5. Mira, ni él tiene múltiplo de 5, ni él tiene múltiplo de 5. No hay manera que salga múltiplo de 5. ¿Seguro, Alfonso, la E? ¿No será la D o la E o la B, perdón? A ver, ayuden ahí. Lo dejo para que lo termines, ¿ah? Limite la respuesta. Siguiente pregunta, pregunta número 6. Vamos a la 6. ¿Qué dice? Mira, te ponen este gráfico por acá y dice, en el gráfico mostrado, el punto T es punto de tangencia. Calcular el área de su superficie. Cuando dice el área de la superficie de un cono y no especifica si es área lateral o la base, se asume que está hablando de todo el área. O sea, estamos hablando del área total, porque dice superficie del cono. Y la superficie es la base más la parte lateral. ¿Estamos? Conclusión, entonces me piden el área total. Pero acá colocas, profe, me piden el área total de ese cono, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a ver qué tengo como datos. Mira, como datos tengo lo siguiente. Me dicen que el ángulo que está acá es 30 en la base. Me dicen que todo este ángulo de acá mide 60, que está en un plano inclinado. Y me dicen calcular, perdón, un dato, y este radio mide 1. Papayita, ya te ayudó con el radio. Como tienes el radio que está aquí, mira, y esto mide 1, la mejor manera de comenzar con esta base sería utilizando esa línea tangente a esta circunferencia. Porque cuando hay una tangente, y te acordarás que hay una tangente y tienes un punto de tangencia, o solamente circunferencia, es recomendable unir el centro con el punto de tangencia, ¿o no? Porque al unirlo acá, ¿qué se va a cumplir? El ángulo que se va a formar acá, ¿cuánto va a ser? ¿Quién no sabe? Va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque es el centro del punto de tangencia. Y como esto es 1, porque es parte del radio, así que esta base va a ser notable. No sé si lo ves. 1, ese segmento que está acá al fondo se conoce, va a ser 2. Y si este es 1 y este es 2, este cateto lo conoces. Ajá, el cateto sería ¿cuánto? Raíz de 3. Y colocas acá, raíz de 3. Ya estás aquí. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué nos piden la pregunta? Nos piden el área, ¿no es cierto? Bien. Seguimos por acá entonces. Me piden el área. Para hallar el área total, lo que yo recuerdo, ¿cómo hallo el área total? El área total es igual al área lateral, que sería pi por el radio por la generatriz, y lo tienes que sumar el área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Pi por el radio elevado al cuadrado. Ahí está el área total. Si lo vas a encontrar en los libros, lo vas a encontrar así. Área total es pi por el radio, paréntesis, la generatriz más el radio. Así factorizado. Así lo encuentras en los libros. ¿Ves? Entonces necesito el radio y la generatriz para responder. Pregunta, ¿tengo el radio? Sí. ¿Qué me está faltando? La generatriz. O sea, me está faltando o este o el de aquí, o cualquier elemento que sea otra generatriz. Pero, profe, a usted le están dando ese 60. Es porque hay un dato con ese 60. Y como esta es una altura, entonces esta es una perpendicular al plano de abajo. Entonces, ¿esta qué será? Será primera perpendicular. ¿Esta línea qué será? Segunda perpendicular. Y por el teorema de las tres, primera, segunda, ¿esta qué debe ser? La tercera. Por el teorema de las tres perpendiculares. Repito, primera, segunda, tercera. Entonces, este angulote de acá, lo ponemos, ese ángulo mide 90. Oh, entonces, como ya tengo eso, me permite que al toque mi mente se proyecte en trabajar con esta figura donde está el 60. Profe, ¿dónde, profe? No la veo. Espérate, voy a pintar. La pintamos acá. Profe, profe, pintamos. ¿Está? Y a la hora que pintamos, te vas a dar cuenta que ahí, ¿no es cierto? Olvidemos el 2 ya que está ahí, porque ya lo utilizaste. Y te das cuenta que se ha formado, ¿qué cosa? Mira, ¿qué cosa hay ahí? Hay un plano inclinado, hay una región sombreada y el ángulo es 60, ¿o no? Y conoces que esto mide raíz de 3. Pichángape, notable, porque si este es 60 y esto es raíz de 3, este ángulo primero es 30. Y segundo, si esto es raíz de 3,
¿El otro cateto cuánto mide? Mide esto por raíz de 3. ¿Te acuerdas que es K, 2K, K raíz de 3? Desde acá raíz de 3, multiplícalo por raíz de 3 y te va a salir este cateto que te va a salir 3. ¿Ves? Y como esto es 1 y esto es 3, puedes incluso hallar la altura si deseas. Pero no la necesito, porque a mí me piden el área lateral, recuerda, y el área lateral solamente necesitas el radio y la generatriz. Profe, pero la generatriz está por acá. Hijo, esa es una de las generatrices. Esta también es generatriz, mira, de acá a acá. ¿Por qué? Porque también es una generatriz de toda esta parte lateral. O sea que este que he hallado también es, ¿qué cosa? Generatriz, ¿ves? Ya tengo entonces para reemplazarlo. ¿Qué digo entonces? Mi área total va a ser igual a ¿cuánto? Sería pi por el radio. ¿Cuánto era el radio de la base? 1. Paréntesis, generatriz más el radio. 3 más 1 sería ¿cuánto? 4. ¿Cuánto sería entonces mi área total? Va a ser igual a 4 pi. Y se acabó la pregunta número 6. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son los chicos a reemplazar? Al fin y al cabo, la pregunta 4. ¿Me ayudan? ¿O lo pero yo? ¿Tú dirás? A ver, Luciana, díctame cuánto salió la 4. A ver, 36 por 3 por pi y por 3 raíz de 6 y sobre 3, ¿no? Conclusión sale 108 pi raíz de 6. Sale la clave B. Sale 108 pi raíz de 6. Es la respuesta para esa pregunta. Bien, muchachos, espero que se haya entendido. Si desean, por favor, saquen sus fotitos, sus capturas para poder tenerlo. ¿No? Acá pasemos. Listos. ¿Listos? Bien, muchachos. Ahora vamos a agarrar algunos problemas de esfera, ¿de acuerdo? Y de troncos, ¿ya? Para que puedan complementar bien el tema. Bien, chicos, borramos entonces ya que tienen la captura. Y ahora te voy a pedir la siguiente pregunta, ¿ya? Intenta la pregunta número 14, ¿de acuerdo? Y inténtame la pregunta número 8 y 7, ¿de acuerdo? Borramos acá entonces. A la pregunta número 8 y 7. Vamos a comenzar con la pregunta número 8. La 7 la dejo para que tú la vayas intentando, ¿de acuerdo?
Bien, chicos, vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿De acuerdo? Dice, en la figura se muestra un recipiente semiesférico, así como un perol, ¿no? Es un recipiente semiesférico de diámetro AB. O sea, este es el diámetro de ese recipiente semiesférico, ¿no? Así como una olla de chifera, ¿no? Ahí está, A o B. Dice, de diámetro AB, que contiene líquido, acá está el líquido, este es el líquido, y tendrá una cierta altura ese líquido, aquí está, tal que AQ es igual a QB. AQ, perdón, me estoy confundiendo, acá abajo, que contiene líquido que alcanza una profundidad MN. Aquí es MN, este es M y este es N. Correcto, esta es la altura del líquido, ¿ves? Acá está. Según el dato, dice que esta alturita se conoce. ¿Cuánto mide esa altura? 3. ¿Estamos? Me dicen que AO es igual a OB. AO es igual a OB. Y por dato dice que eso mide 5 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, como tú te das cuenta, en el fondo es un problema de circunferencias. Esta vendría a ser una semicircunferencia. Eso sería el diámetro. Así que este elemento es el radio. Y si ese es el radio 5, acá también debe ser el radio. ¿Cuánto debe ser? 5. Pero como acá hay 3, que es esta parte de acá, esta parte es 3. Conclusión, esta parte, ¿cuánto debe ser? 2. Para que todo me dé 5. ¿Ves? Porque también es el radio del recipiente semiesférico. Ahora, según el problema, me piden el volumen de este líquido. Mira, este sólido que está acá tiene un nombre. Se llama segmento esférico de una base. Repito, ¿cómo se llama esto? Su nombre te lo presento. Se llama, su nombre formal, el sólido. ¿Ah? Si estamos hablando del sólido, se llama segmento esférico de una base. Esférico de una base. Y si quieres hablar solamente de la cáscara que está color rojo acá, es como esta cascarita que está acá, de la parte baja, y estás hablando de la superficie, cuando hables de la superficie, o sea, del área, ya no se llama segmento esférico. Se llama casquete esférico. Casquete esférico. Así como cuando te levantas en la mañana y no te peinas, ¿no? Y sale tu peinado así como un cerquillo, así, ¿no? Eso tiene un nombre. Esa superficie se llama casquete esférico. Este es el casquete, es la superficie, y el volumen de ese casquete, bueno, en el fondo del sólido formado por este casquete, se llama segmento esférico. ¿Y cómo se calcula el volumen de un segmento esférico? El volumen de un segmento esférico se calcula así, mira, es un poco complicado, pero espero que me entiendas. El volumen se calcula así, es el valor de pi por el valor de la altura de ese segmento esférico elevado al cubo. Pi h cubo sobre 6. Así se calcula. Pi h cubo sobre 6. Más el valor de pi por el radio de la base de ese casquete. Este es un casquete, es un sólido, perdón, del segmento esférico. Este sólido tiene un radio acá. Este es un radio R. ¿Ves? Ese radio que está acá sería pi por ese radio elevado al cuadrado. ¿Ves? Multiplicado por el valor de la altura de ese segmento esférico y sobre 2. Así se calcula el volumen de un segmento esférico. Repito para que quede claro, el volumen se calcula así, es el valor de pi por la altura de ese segmento esférico al cubo sobre 6, más pi por el radio de esa base, de ese sólido, elevado al cuadrado sobre 2, multiplicado por la altura de ese segmento esférico. Como te das cuenta, ¿conoces la altura? Sí. ¿Conoces este radio? No. Ahí es el problema para hallar ese radio. ¿Cómo calculamos ese radio? Aplica tu geometría plana. Fácil, profe. Como esta es una cuerda y estas son iguales, será perpendicular por el teorema de las cuerdas. Centro perpendicular a una cuerda, partes iguales. Unimos acá y esto lo conoces porque también es radio. ¿Cuánto mide eso? 5. Como esto es 2, ¿qué vas a aplicar? Pitágoras. Y por Pitágoras vas a encontrar que el radio sale raíz de 21. Y ahí lo tienes. Entonces ya tienes el radio que en vez de reemplazas. El volumen va a quedar así. Volumen va a ser igual pi por el valor de la altura, que sería 3 elevado al cubo, sobre 6, más el valor de pi por el radio de esta base, de ese segmento, que sería raíz de 21 elevado al cuadrado,
por el valor de la altura que es 3 y todo esto 21 sobre 2. Si tú operas y resuelves el volumen para esta pregunta, a ver si alguien lo ha hecho, ¿me puede decir cuánto sale? Sale clave C. Si no me equivoco es 36 pi. Bien. Listo, chicos. Pregunta de geometría de espacio de lo que es segmento esférico de una base, ¿no? Y ya que estamos en esas preguntas, me gustaría que también que vieras la pregunta número 10, ¿de acuerdo? Vamos a ver la 10 por acá. ¿Te salió la 7? La 7 está sencilla, muchachos, no muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en el examen de admisión, tú no te lo vas a pasar dibujando todo el sólido, hijo. Tú tienes que dibujarlo con geometría plana para ganar tiempo. Por ejemplo, mira, vamos a hacer esta pregunta sin dibujar el sólido. Vamos a hacer la pregunta número 10. Te voy a compartir esta manera de resolver, que algunos de repente ya la conocen, ¿no? Ahí está. Bien. Y aparece una línea por acá que forma novelas, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, tiene un nombre, mira, hijo. Cuando a un cilindro, tienes un cilindro circular recto, y tú trabajas solamente con este diámetro y estas generatrices opuestas, se va a formar una sección adentro. Esa sección que estoy pintando tiene un nombre, se llama la famosa sección axial. ¿Te digo cómo se llama esa figura? Se llama la famosa sección axial. Axial. ¿De acuerdo? Entonces yo en esta pregunta número 10 estoy trabajando solamente con la sección axial del cilindro. Acá estaría la otra parte de la curva de la base y la otra acá. Pero te voy a enseñar a dibujar, a resolverlo sin necesidad de dibujar todo el sólido. Ahí está. ¿Ves? Una vez que estás aquí, que te ubicas, te dicen a ti, el segmento PB, acá está PB y acá está B, dice que PB se conoce. Dice que este segmento mide 3. Esto mide 3. ¿Qué más me dice la pregunta? El segmento CD mide 8. O sea, este elemento de acá se conoce. ¿Cuánto mide? 8. Y si esto es 8 y esto es 3, por lo tanto, este segmento de acá se conoce por diferencia. ¿Cuánto sería eso? 5. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que le falta? Porque las generatrices son opuestas y son de igual longitud. Pero en el dibujo tú observas que acá hay un 90 grados, hijo mío. Pero qué coincidencia, como son diagonales de rectángulo, por teoría, cuando se trazan las diagonales, siempre se bisecan. Esas longitudes son iguales, ¿ves? Y como esta línea es una perpendicular en el punto medio de un segmento, entonces esta línea sería un segmento mediatriz para esto. Y como esta es una mediatriz, por el teorema de la mediatriz que sabes, cuando hay una mediatriz y se unen con los extremos, conclusión, esos segmentos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. O sea que si este de acá mide 5, acá también ¿qué debe ser? 5. Oh, grandioso, porque si esto es 5 y este es 3 y este es 90, porque este es generatriz. Entonces, por lo tanto, entonces este triángulo es notable, miren. 5, 3, ¿cuánto mide esto? 4. Pero ¿qué cosa era de todo esto? Era el diámetro de la base, porque eso representa este valor. Este es el diámetro de la base. Por lo tanto, si todo esto es 4, ya conoces el radio. ¿Cuánto mide el radio entonces de ese cilindro? Sería 2. Ya tengo el radio. ¿Conozco la altura o la generatriz del cilindro? Sí. ¿Cuándo es la generatriz? Con esos datos ya puedo responder a lo que me piden. ¿Qué me pide a mí? El área total del cilindro. ¿Cómo se calcula el área total de un cilindro? Fácil. El área total, ¿a qué es igual de un cilindro? Es el área lateral
que sería 2pi por el radio por la generatriz, más las bases. Como son dos círculos, sería 2pi r cuadrado. Reemplaza tus datos, estos datos acá y este dato acá, y finalmente te vas a obtener el área total de ese sólido. ¿Y el área total cuánto debe salir? ¿Quién me dice? Sería 2 por 8, 16, por 2, 32pi. 32pi más, reemplaza acá, sería 4 por 2, 8pi. Sale entonces, conclusión, debe salir 40pi, si no me equivoco. La clave sería C, ¿no? Sería 40pi. Listos. Bien. Bien, chicos. Me confirman, por favor, si se entendió la clase. He hecho lo más posible, lo más didáctico posible para que se entienda. A ver, espero sus comentarios que se han entendido, muchachos. Muy bien. Creo que ya tenemos tiempo, ¿no? Nuestro, ¿sí? Bien, chicos. Es verdad que he tratado de enseñarles la teoría, los ejercicios, todo lo posible, ¿no? Y que también sea didáctico para ustedes. Yo sé que algunos tienen un poco de base, traten de avanzar más, muchachos. Ustedes tranquilamente pueden resolver también los ejercicios por su cuenta. Y si algo no entendiste, vuelve a resolver para que pueda afianzar bien el tema, ¿de acuerdo? Bien, chicos, un gustazo, muchachos, y gracias, Ángela. Y espero que se hayan tenido la clase. Y por favor, estudien bien y demuéstrenme las evaluaciones que están dando, ¿de acuerdo? Bien, chicos, cuídense mucho y gracias por todo. Hasta luego, muchachos.